Ponencia del profesor Giulio Máspero. Título: ¿Cómo se preserva un carisma? El valor de la secularidad y la tentación clerical. El Papa Francisco nos ha dicho que nosotros no vivimos en una época de cambios, sino más bien en un cambio de época. Cuando uno observa la historia, nota que siempre que se prepara un cambio de época, se da como una efusión de carismas. Pienso que se trata de una dimensión de la gracia que se anticipa. El Papa Francisco utiliza el término primerear, una expresión que él ha acuñado y que se volvió paradigmática. Y tal vez justamente la efusión de carisma del siglo pasado no fue otra cosa que la preparación de este cambio de época. Entonces, para nosotros, preservar los carismas es una tarea fundamental para vivir la época presente. La pregunta es, ¿cómo preservar los carismas? Responder a esta pregunta es una condición para afrontar la crisis en la que nos encontramos inmersos. Les propongo hoy leer lo que para mí es un profeta, no del Antiguo Testamento, ni tampoco del Nuevo, pero sí de los tiempos de la Iglesia. Es Dostoyevski, sobre todo en ese texto suyo maravilloso llamado El poema del Gran Inquisidor. Para mí se trata de un texto profético. La primera parte de mi ponencia será sobre Dostoyevski. En la segunda parte utilizaré 3 criterios de juicio de Joseph Ratzinger para referirme al planteado por Dostoyevski y juzgar con ellos la transmisión de un carisma. Y en la tercera parte concluiré refiriéndome al rol de la teología, porque considero que en cuanto a los carismas se dan 3 fases. La primera del surgimiento, la segunda, que es la institucional, y una tercera fase que a mi entender es la fase de la teología. La teología se transforma en una herramienta con una función exorcista importante. Comienzo entonces por el poema del Gran Inquisidor. Para mí es fundamental que en ese poema sea Iván Karamazov quien compone el texto, ya que nos encontramos con una familia un poco complicada. El padre no brilla por su paternidad, sino que hace desatar una crisis mimética entre los hijos, que compiten el uno con el otro por el favor de su padre. Es un padre casi edípico. Iván, entre sus hijos, es quien tematiza el tema de la laicidad, porque su problema es que no cree en Dios, y de ello se sigue que si Dios no existe, todo es posible. Esto lleva al personaje a cuestionarse cómo es posible la convivencia, la coexistencia entre los seres humanos. Y su solución es la unión entre la Iglesia y el Estado. Para él, la Iglesia debe ser el juez, de forma que utiliza lo sagrado para mantener la cohesión social. Se trata de una solución un poco extraña, pero que constituye una tentación profundamente clerical. Es decir, acepta una iglesia sin tener fe, una iglesia que es usada. Hay un cortocircuito entre la iglesia y los altares. Por eso entiendo que en este sentido el texto del Gran Inquisidor habla de la laicidad. Recordemos cómo sigue la historia del Gran Inquisidor. Vuelve Cristo. Vuelve justamente en el momento de la Inquisición en Sevilla. Llega a España y comienza a hacer milagros. El Gran Inquisidor, un cardenal de 90 años, ve a Cristo en el presbiterio de la iglesia, después de que ha resucitado a una niña, renovando así los milagros evangélicos. Lo hace arrestar inmediatamente y lo lleva a la cárcel. Y en una noche perfumada por limones y laureles, así dice Dostoyevski, en la cárcel ocurre un diálogo bellísimo y lancinante que comienza con la pregunta del inquisidor: ¿por qué has venido a molestarnos? El punto de partida es que Cristo, regresando, molesta el orden que ellos han establecido. Y entonces aparecen inmediatamente expresiones relativas a la libertad y a la conciencia. Se puede leer en la diapositiva del PowerPoint la siguiente cita: ninguna ciencia podrá darles a ellos el pan hasta que sean libres,
sino que lo llevará a deponer su libertad a nuestros pies y a decirnos, hágannos esclavos, pero quítennos el hambre. Y al final comprenderán que la libertad y el pan terrenal en abundancia para todos son dos cosas que no pueden darse en forma conjunta, porque ellos no serán jamás capaces de partírselo mutuamente. Lo crucial del gran inquisidor es que Jesús ha resistido las tres tentaciones del desierto descritas por Mateo y Lucas en sus capítulos cuarto. Y la primera de esas tentaciones es la tentación sobre el pan. Jesús no transforma las piedras en pan, lo cual, según el gran inquisidor, es un gran error, porque el pueblo le pide pan. En este sentido, el texto que cito es admirable, porque nos lleva a la conclusión de la necesidad de la fraternidad. Me parece que una actitud como la del gran inquisidor, que es una representación del mismo Iván, un hombre que no tiene más fe en Cristo, concluye en la falta de fe en la fraternidad. Considera que debe darle el pan al pueblo, porque si éste es libre, no será capaz de estar unido. En mi opinión, este es el punto de partida de la falta de fe de Iván. El análisis de Dostoyevski es radical, porque subraya algo que en la práctica pastoral tiene claras evidencias, que las personas no quieren la libertad. Las personas tienen pánico de ser libres. Las personas quieren que uno les diga lo que deben hacer. Quieren una receta de lo que la Iglesia espera de ellos. Dímelo, quiero estar seguro de lo que Dios quiere de mí. Quiere que se lo digan para obtener una sensación de seguridad. Quieren ser ayudados a combatir su ansiedad de no saber si están haciendo o no bien las cosas. En otras palabras, la crítica que le hace el gran inquisidor a Cristo respecta justamente a la libertad. Es como si le dijera, en vez de apoderarte de la libertad de los hombres, se las has aumentado. Es que tal vez te has olvidado que la tranquilidad y aún la muerte es algo más querido para el hombre que la libertad de elegir con conocimiento del bien y del mal. No hay nada más fascinante para el hombre que su libertad de conciencia, pero tampoco hay nada que lo atormente más que esa misma libertad. Estas expresiones del inquisidor son para mí una cuestión que pone en evidencia que el hombre, como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, es alguien profundamente paradojal. Es finito porque es un ser creado, pero tiene un deseo infinito en cuanto que es imagen de Dios. La libertad de conciencia es justamente el plano en el que se percibe esto, como un hiato insanable entre la finitud y la infinitud del ser humano. Acompañando a parejas de esposos jóvenes, veo justamente este problema. Las personas esperan del otro el infinito, pero cada uno de ellos es finito. El hombre, en tanto que es una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, se encuentra siempre en salida. La iglesia en salida no es una opción de la iglesia, sino que es la iglesia que corresponde a aquello que Dios hizo. El hombre es siempre un peregrino, debe siempre dejar atrás una seguridad para seguirse a sí mismo. He aquí la paradoja. Para ser nosotros mismos, debemos dejarnos atrás a nosotros mismos y así poder ir más allá. Al respecto, coincido también con lo que dijo el profesor Bruni en cuanto al Antiguo Testamento, porque sustancialmente el hebreo o evrit es aquel que atraviesa, aquel que supera un confín. Es decir, el hebreo es sustancialmente el hombre.